Bueno, chicos, pues continuamos con nuestros videos. Ahora vamos con el video en donde vamos a explicar el cálculo de los estadísticos de tendencia central en esta técnica de datos agrupados, es decir, esto, de dónde surgen estos valores. ¿Sí? Bien, en el último video comentábamos que cómo habíamos construido esta columna, en donde teníamos que multiplicar la marca de clase X, que es el representante de cada intervalo, por la frecuencia. Entonces, ya se hizo esta operación. De hecho, aquí lo vemos en la formulita, es multiplicar este valor por este valor, ¿sí? 705.5 por 58, y nos da este valor. Pues así se hizo con cada uno de los intervalos, y al final se sumó la sumatoria de todos ellos entre el total de datos, ¿sí? La sumatoria de todos ellos entre el total de datos, ¿sí? Es el valor de la mediana. Vean aquí la formulita que tengo, W12, o sea, es este, sobre la sumatoria de este, es el valor de la mediana. Perdón, de la media aritmética. Es el valor de la media aritmética. ¿Sí? Voy a anexarles esa fórmula, ¿sí? El valor de la media aritmética, ¿sí? Entonces, tenemos la media aritmética, así la calculamos. La mediana, la mediana es un poquito más elaborada. Voy a mencionar rápidamente la moda, porque la moda en datos agrupados es muy sencilla, pues casi ni se calcula, prácticamente se identifica. La moda en datos agrupados se define como la marca de clase X de la frecuencia de mayor valor. En este caso, la frecuencia de mayor valor es la del intervalo 1, es donde hay 58 elementos. Entonces, solamente se elige su representante, que es la marca de clase X, ¿sí? Y ese valor es el que se define como la moda en datos agrupados. ¿Sí? Y vamos con la mediana. Para el cálculo de la mediana, vamos a aplicar este algoritmo, ¿sí? En donde, bueno, están estas variables, límite real inferior del intervalo de la mediana. Aquí es donde ya vamos a ocupar el concepto de límite inferior, y vamos a ocupar el real, ¿sí? No el normal, el que apenas aprendimos a calcular. Amplitud del intervalo de la mediana. Este concepto de amplitud es lo que nosotros llamamos como ancho de intervalo, ¿sí? La amplitud es el ancho de intervalo. La frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana, que es este caso, bueno, es esta variable. Luego la FI es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, la frecuencia que nosotros conocemos como total, y N, la frecuencia normal, perdón, y N es el número total de datos. Entonces, vamos a aplicar esta formulita, y antes de aplicar la fórmula, tenemos que aplicar el concepto de mediana. Recuerden que la mediana es el dato o valor que se encuentra exactamente a la mitad. Si yo estoy procesando un conjunto de 200 datos, entonces necesito ubicar el valor del dato número 100, ¿sí? El valor del dato número 100. Entonces, el valor del dato número 100, si acá yo llevo 58 datos, si aquí llevo 58 datos, y en el siguiente intervalo se suman 46, hasta acá ya llevo 104 datos. Es decir, la mediana se va a ubicar
en este segundo intervalo, ¿sí? Acá en este segundo intervalo, casi más pegado al 735. No va a ser 735 porque 735 se pasa, ¿no? Pero va a ser pegado a este valor. Entonces, ahí ese valor es lo que me puede servir de referencia porque casi coincide aquí con el 100. Entonces va a ser un poquito menor de 735. De hecho, aquí que lo calculé, bueno, ya lo tenemos, es 733.76. Pero vamos a ver de dónde surge esto. Primero, identificamos ese intervalo donde se ubica la mediana, y aquí lo puse, lo marqué el intervalo, es el intervalo número 2, es identificación de la mediana, y como la identificamos, es el total de datos entre 2, es decir, 100. Una vez que identifico el valor, el intervalo de la mediana, entonces sí aplicamos la formulita. Límite real inferior del intervalo de la mediana. Es decir, de este intervalo tomo el límite real inferior, este valor 715.5. ¿Sí? De hecho, yo ya lo puse aquí. 715.5 más, aquí tengo el más, abro paréntesis, n, que es 200 entre 2, ¿sí? De esta operación van a ser 100, menos frecuencia inmediatamente anterior al intervalo de la mediana, pero aquí tengan cuidado, es frecuencia acumulada, es decir, nos vamos a la frecuencia acumulada, a esta tabla, y ubicamos la inmediatamente anterior de donde se ubica. La mediana, si se ubica acá en este intervalo azul, la inmediatamente anterior es 58. Entonces, aquí puse menos 58. Sobre la frecuencia normal donde se ubica la mediana. Esta FI es la frecuencia normal donde se ubica la mediana. La frecuencia normal es 46, vean. Entonces, aquí sobre 46. Se cierra mi paréntesis y esto se multiplica por, en este caso es el valor, se llama, o le ponen esta formulita A como amplitud de intervalo de la mediana. Nosotros lo conocemos como ancho de intervalo de clase, que es este valor, si mal no recuerdo, le dimos la variable C, es este, que es 20, ¿sí? Nosotros lo llamamos ancho, en la formulita y de donde la obtuve, en internet le llama amplitud, pero es este valor, es C. Sí, bueno, para nosotros es C. Entonces, tenemos que multiplicarlo por C, ¿sí? Y esto es todo, es este algoritmo que utilizamos para el cálculo de la mediana. Aquí lo importante es hacer correctamente, aplicar correctamente la jerarquía de operaciones. Recuerden que en la jerarquía de operaciones tenemos que hacer primero lo que los paréntesis o corchetes o los signos de agrupación nos indiquen, y posterior a ello la multiplicación y división tienen prioridad sobre la suma y resta, ¿sí? Entonces, hacemos primero esta división, ¿sí? 100, 200 sobre 2 es 100. A 100 le quitamos le restamos 58, ¿sí? Y a ese valor lo dividimos entre 46. Entonces, lo dividimos y tenemos que multiplicar primeramente y después sumar. Entonces, si hacemos en ese orden la operación, lo que nos va a dar como valor es el 733.76. Y de esta manera calculamos nuestro intervalo, nuestra mediana, ¿sí? Entonces, vamos a dejar hasta ahí el video, ¿sí? Y en el siguiente video
vamos a ver cómo calculamos nuestras medidas de dispersión.